Para los que no me conocen, porque nos saludamos a veces, pero no sabemos el nombre de las personas, mi nombre es Paola Salazar Almanza y en esta oportunidad tengo el privilegio de traerles una reflexión. Pero antes vamos a pedirle a Dios que sea dándonos dirección en esta mañana. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, gracias porque eres muy bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque tu amor inagotable me trajo nuevamente hasta aquí. Gracias porque tus cuerdas de amor no dejan que me vaya de tu lado. Aunque mi carne, aunque mi voluntad, Señor, aunque mi actuar lo quiera así. Sea usted, Padre, el director de esta mañana. Que yo sea solamente el portavoz de tu mensaje. Prepara los corazones para que sean tierra fértil y tu mensaje, esa semilla del sembrador, que cuando caiga en tierra fértil pueda dar fruto en su tiempo. Aquí solo esperamos que se glorifique tu santo nombre. Amén y amén. Regálale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Bueno, el título del mensaje lo he determinado: actúa porque confías en tu Dios. Dile a la persona que tienes al lado: actúa porque confías en tu Dios. Actúa ¿por qué? Porque confías en tu Dios. Iglesia, yo quiero recordarte esta mañana que el Dios en quien tú has decidido confiar es el Dios todopoderoso. Es el Dios que libertó a Israel. Es el Dios que quiere bendecir tu vida, que te ha dado promesa de vida. Es el Dios que está interesado en bendecir tu vida y en bendecir tu casa. Pero espera algo de ti, y es que tengas un corazón dispuesto para actuar en fe. Actúa porque confías en Dios. Nosotros decimos: yo confío en Dios. ¿Quiénes confían en Dios? Todos confiamos en Dios y lo decimos porque realmente lo sentimos, vivimos esa convicción. Yo siento que yo confío en Dios y por eso yo expreso confío en Dios. Pero la pregunta con la que yo quiero iniciar esta reflexión es: ¿realmente tus acciones reflejan tu confianza en Dios? ¿Realmente tus acciones son directamente proporcional a la confianza que dices tener en Dios? O mejor descrita la pregunta: ¿realmente tus acciones confirman la fe que tú dices tener en Dios? Cuando dices yo confío en Dios, nosotros como personas que tenemos fe oramos. Nosotros como personas que tenemos fe esperamos en Dios, pero fallamos en algo importante, y es que nos quedamos quietos. Como si la fe fuera solamente sentir el calor del Espíritu Santo y saber que Dios va a orar. Como si la fe fuera solamente pensar en que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Como si la fe fuera solamente esperar el tiempo en que Dios va a orar. Esta parte que acabo de decir es una parte esencial del proceso de la fe, digamos, pero el proceso de la fe se complementa cuando nosotros a eso le añadimos acción. La palabra de Dios dice que la fe sin obra es fe muerta, es decir, que de nada me vale a mí decir que yo confío en Dios si yo no le añado acción. De nada nos vale a nosotros orar, de nada nos vale esperar el tiempo de Dios si nosotros no actuamos. ¿Qué es actuar? La palabra actuar proviene del verbo latino agere, que se traduce como llevar a cabo. Es decir, que nosotros ejecutamos una acción cuando queremos lograr algo, en consecuencia de lograr algo. Por ejemplo, si yo quiero abrir ese cofre, ¿qué tengo que hacer yo? Pregunto, ¿qué tengo que hacer yo? Ir allá y abrir el cofre, ¿cierto? Entonces, para lograr cumplir con ese cometido, yo tengo que ejecutar mis acciones, dar ciertos pasos y abrir el cofre. Yo no puedo esperar que ese cofre se abra y yo quedarme aquí esperando. ¿Se va a abrir el cofre? No, ¿verdad? Si tú tienes hambre, ¿qué haces? ¿Te quedas esperando? ¿Qué haces? Haces algo para comer, ¿cierto? No basta con yo sentir una necesidad de tener hambre, no basta con yo pensar un plan de que quiero hacer esta comida. Yo no puedo quedarme esperando porque es que por lógica humana yo sé que la comida no va a aparecer de la nada. Yo tengo que ejecutar una acción y cuando yo haga esa comida,
y me la coma, entonces yo habré cumplido ese propósito que tenía. Dios a ti te ha dado tantas órdenes y te dice que seas obediente. Un ejemplo de ello que has sido obediente es que estés aquí en esta mañana. Dios te dice a ti que te congregues y tú has sido valiente y lo hiciste. Pero tú tuviste que tomar una decisión de venir aquí, porque si te quedas allá esperando estuvieras aquí, estuvieras allá, ¿cierto? Entonces tú decidiste actuar y obedecer. Del mismo modo, iglesia, nosotros no nos podemos quedar esperando que las promesas que Dios nos ha dado se lleven a cumplimiento si nosotros nos quedamos esperando. A eso hay que añadirle el actuar. Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Dios le dijo, sal de tu parentela porque haré de ti una gran nación, porque serán benditas tú y tu casa. Y Abraham decidió obedecer, él no se quedó esperando. Es decir, que el actuar es una decisión, es algo que no a nosotros nos van a hacer de manera automática. Nosotros tenemos que tomar la decisión de actuar y Abraham decidió actuar en fe, obedecer el llamado de Dios y producto de ello pudo disfrutar en carne propia las bendiciones que Dios le había dado. A Moisés, que le dijo, levántate, sal de la comodidad de donde estaba, del reino en Egipto, porque yo a ti no te he llamado para que estés cómodo, yo te llamé a ti para que libertaras a Egipto. ¿Qué hizo Moisés? Se quedó esperando. Si se queda esperando, Israel se hubiese quedado todavía en esclavitud. Él se armó de valentía, tomó la decisión, salió de su zona de comodidad, porque actuar también implica eso, implica esfuerzo, implica sacrificio, implica salir de la zona de comodidad. Dios te ha dicho tantas promesas a ti. Haz memoria de todo lo que Dios te ha dicho a ti. Dios te ha dicho a ti que tus hijos servirán. Dios te ha dicho a ti que serás bendecido. Y tan bendecido que vas a poder bendecir a los demás. Dios te ha dicho a ti que todo lo que emprendas va a prosperar. Dios te ha dicho a ti que eres un valiente, que eres un guerrero. La palabra está llena de tantas promesas para nosotros. Inclusive personalmente a ti te las ha dicho. Pero ¿sabes qué también te dice Dios en su palabra? Que te esfuerces y que seas valiente. Es decir, que hay una parte que a nosotros nos corresponde para que esas promesas que Dios nos dio se lleve a cumplimiento en nuestra vida, iglesia. Tú no naciste para ver de lejos las bendiciones de Dios. Tú naciste, tú fuiste creado. El plan divino para ti es que vivas dentro de la tierra prometida y disfrutes de todas las bendiciones de Dios. Tú, tus hijos, tu generación y las generaciones que vienen. ¿Pero qué tienes que hacer tú? Actuar, hacer tu parte, que es esforzarte y ser valiente. La historia bíblica que tomé como referente es la historia de Gedeón. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de leer la historia de Gedeón? Eso, bueno, para los que no, a grosso modo coloco ciertos punticos porque es larguita. Resulta que Israel había hecho lo indebido delante de los ojos de Dios, es decir, había pecado. A causa de ese pecado, Dios lo entregó a los madianitas por un lapso de 7 años. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una reacción. Porque todo pecado que uno comete en Dios tiene una consecuencia, aunque uno no quiera. Pero también todo actuar en fe en Dios tiene una recompensa de parte del Señor. Entonces, Dios los entregó a los madianitas por 7 años. No solo a los madianitas, también habían otros pueblos aliados y ellos acosaron a Israel, ellos lo maltrataban, ellos lo perseguían, ellos le robaban del fruto que tenía ya Israel. Le tocó optar por un estilo de vida que no estaba dentro de los planes de Dios, pero que fue resultado por el pecado que él había cometido, por las malas decisiones que él había tomado. Pero dentro de tantas malas decisiones que tomó Israel, algo bueno hizo. Dice la palabra que clamaron al Señor y Jehová oyó. Dentro de tantas malas decisiones que hemos podido tomar en nuestra vida, yo quiero recordarte que algo bueno puedes hacer. Y es clamar al Señor porque el Señor oye, porque el Señor siempre te oye. Y entonces Dios tuvo misericordia y levantó a un hombre llamado Gedeón. Gedeón fue un juez y un militar del antiguo Israel, pero que no empezó siendo una persona
un militante de Israel. Empezó siendo una persona lleno de miedo, lleno de dudas y lleno de inseguridades, pero que tenía un llamado. Y Dios le reafirma su identidad, le dice: tú no eres ese miedoso que tú piensas, tú eres un valiente, tú eres un guerrero. Le reafirma su identidad, él decide actuar en fe, obedeció el llamado y resultado de ello, él tuvo el respaldo de Dios. El final de la historia es que Dios les da la victoria. Ese siempre es el final de nuestra historia cuando nosotros decidimos actuar en fe. La historia de Gedeón es una historia de fe. Es una historia de fe activa. Nos enseña que la verdadera fe, porque fe tenemos todos. El hecho de que tú estés aquí es evidencia de que tú crees en Dios y en lo que Él puede hacer en tu vida. Pero la verdadera fe te mueve, la verdadera fe te impulsa a accionar aun cuando tengas miedo. Gedeón no empezó siendo un héroe, Gedeón empezó siendo una persona escondida, insegura, pero cuando decidió obedecer, Dios hizo cosas extraordinarias con él y con todo el pueblo. Cuando nosotros decidimos obedecer al llamado de Dios, Dios hace cosas extraordinarias en tu vida. Y no solamente en ti, sino en tu familia, en tus hijos y en todas las generaciones que vienen después de ti. De esta historia yo quiero resaltar 3 puntos claves. Nos enseña mucho, la tarea es que podamos en casa leerla. Punto número 1, iglesia. Dios te llama aunque tengas miedo. ¿Cuál es el punto número 1? Dios te llama aunque tengas miedo. Aunque tú sientas miedo, aunque tú sientas inseguridad, aunque tú sientas incertidumbre del mañana, aunque tengas más dudas que respuestas, tengas más problemas que soluciones en tu vida, Dios te está recordando esta mañana que tú tienes un llamado, a pesar de que tengas miedo. Vamos a leer Jueces. El libro de Jueces, capítulo 6, del versículo 11 al 15. ¿Quién me puede colaborar? Jueces 6, del 11 al 15. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de ojo que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer Gedeón, hijo de Joás. Estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. Hasta el 15. Sí. Amén. Bueno, analicemos Gedeón. Todos prestamos atención, ¿verdad? Gedeón, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué nos cuenta el extracto bíblico que estaba haciendo Gedeón? Cuando el ángel se le apareció al Señor, ahí tienen un machete. Cuando el ángel se le apareció a Gedeón, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Limpiando el trigo. Si nosotros analizamos el estado de Gedeón, nos damos cuenta que Gedeón estaba trabajando, Gedeón estaba siendo responsable, Gedeón estaba protegiendo el fruto de su esfuerzo. Muy similar a la actitud que muchos padres de familia tienen en esta casa, que son responsables con su familia, que hacen lo imposible, hasta lo imposible por el bienestar de su casa, que colocan el bienestar de su familia, inclusive por el mismo, que es su propio bienestar. Y la Biblia no nos muestra que Gedeón en ese momento estaba pecando, Gedeón no estaba haciendo lo indebido delante de los ojos de Dios, él estaba trabajando. Pero es que Dios no había llamado a Gedeón para vivir escondidos.
para vivir escondido, para sobrevivir. Dios lo había llamado para levantarse y para liberar a su pueblo. ¿Por qué te menciono esto? Porque muy probablemente tú en ocasiones le has dicho al Señor, Señor, pero si yo no estoy pecando, ¿por qué me pasan estas cosas? Señor, pero si yo te soy fiel en el diezmo, ¿por qué yo no avanzo financieramente? Señor, pero ¿qué es lo mal que yo estoy haciendo que siento que no avanzo? Y puede que el no progreso en ciertas áreas de tu vida no se deba al pecado. Pero puede también que el estado en el que se encontraba Gedeón sea en el mismo estado en que nosotros nos encontramos ahora, en quietud. Gedeón no estaba en pecado, pero Gedeón estaba viviendo a salvo. No estaba viviendo, estaba sobreviviendo, estaba viviendo sin avanzar, sin obedecer el llamado que Dios le había hecho. Quizás nosotros vivimos así como Gedeón, viviendo, como dice la palabra, en un lagar espiritual, haciendo lo que podemos, con nuestros recursos limitados, viviendo con miedo, viviendo sin visión, viviendo sin fe genuina para alcanzar algo mayor de parte de Dios. Con esto yo quiero decirte que no basta con no hacer el mal, no basta con no pecar. Dios a ti te llamó para salir de tu zona de comodidad y así poder dejar que Dios cumpla su propósito en ti. La voluntad de Dios, iglesia, no es que tú vivas en apuros. Dios nunca planeó eso para ti. La voluntad de Dios es traer rompimiento a tu vida en todas las áreas que tú necesites. Pero ¿qué necesita Dios de ti? Un corazón dispuesto a actuar en fe. Sigamos analizando lo que leímos. Cuando el Señor se le apareció a Gedeón, el Señor le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Y qué respondió Gedeón? En el 13. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Analicemos la actitud de Gedeón. ¿Fue una actitud de gratitud o fue una actitud de queja? Fue una actitud de queja y se parece mucho a nosotros cuando decimos, Señor, pero si tú estás conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? Señor, pero si tú estás conmigo, ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué mi familia está en el mismo estatus? Señor, si tú estás conmigo, si tú estás en esta iglesia, de pronto, ¿por qué no vemos que no avanza en ciertas áreas? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué los hijos de mi hermana sí consiguen trabajo y mis hijos no? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mis hijos no te sirven? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué mi familia se destruyó? Y Gedeón estaba tan enfocado en lo que no veía de Dios que no se daba cuenta de lo que Dios quería hacer a través de él. Nosotros estamos tan enfocados en nuestras carencias que no nos damos cuenta del poder que tiene Dios para romper con esos límites. Nuestro error siempre ha sido colocar las inseguridades que tenemos, el miedo que tenemos, las incertidumbres que tenemos sobre el llamado que sabemos que Dios nos hizo. Pero yo te recuerdo esta mañana que a pesar de que tengas miedo, de que tengas inseguridad, de que no sepas qué va a pasar contigo, con tus hijos, Dios te llamó. Y ese llamado no depende de las circunstancias que tú estés viviendo. Y Gedeón le dice, Señor, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? Gedeón tenía fe, como tenemos tú y como tengo yo. Gedeón no dudaba de que Dios había hecho cosas grandes, pero la fe que tenía no le alcanzaba para creer que Dios lo podía hacer en su vida y en este tiempo. Se parece mucho a nosotros cuando recordamos las cosas que Dios nos ha hecho, pero que ya no vemos. Se me viene a memoria cuando siempre traen o recuerdan esta iglesia del pasado. Cuando ustedes recuerdan la iglesia, yo no recuerdo eso, no estaba. Pero me cuentan que venían buses, que todo se llenaba, que tenían que pelear las sillas porque si no se quedaban sin sillas, que había emisora. Y qué lindo es recordar el poder de Dios para alimentar nuestra fe. Pero yo te recuerdo, o Dios te recuerda esta mañana, que siempre, siempre la gloria postrera será mayor que la primera, siempre. Que tu fe, iglesia, no sea solo para vivir recordando los testimonios de los demás, sino para creer que Dios contigo
quiere escribir una nueva historia. La queja, la actitud que tomó Gedeón, la queja te ata al pasado. Pero la fe verdadera, la fe en acción, te lanza al propósito. Y cuando tú das ese paso de fe, Dios empieza a hacer contigo lo que antes solo habías escuchado. Y por fe activa empiezas a experimentar esa verdad bíblica que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo se veía Gedeón? ¿Cómo nos dice la Biblia que se veía Gedeón? Se veía débil, se veía pequeñito, se veía sin influencia. Dice que el clan familiar de él era de la tribu de Manasés, pero su clan era como que el más pequeño, el más débil. Y para remate, él era el menor. O sea, él se sentía el más insignificante de la vida. ¿Cómo te ves tú? Yo, por ejemplo, lucho mucho con este pensamiento de debilidad. Así como Gedeón se sentía, nos hemos sentido muchas veces. Pequeñitos, insignificantes, rechazados, que no nos valoran, sin influencias. Y Dios me dijo a mí que Él era mi ayuda, que Él era mi pronto socorro. Y eso es lo que yo te digo esta mañana. Tu ayuda viene de Dios. Tu ayuda no viene del ser humano. ¿Tú cómo te ves? Lo bueno de Dios, de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, es que Dios no te ve a ti como tú te ves. Dios ve en ti lo que puede hacer a través de ti si tú decides confiar y decides actuar. Dios levantó a Gedeón, un hombre común, un hombre lleno de miedos, un hombre lleno de dudas, para liberar a su pueblo. Dios te levanta a ti, iglesia, para servir. Dios te levanta para orar por otros. Dios te levanta para restaurar lo que está roto. Dios te levanta para ser bendecido y bendecir a los demás, impactar con tu propia vida. Y si tú piensas quizás, no soy capaz, yo soy débil, como ese pensamiento que atormentaba la vida de Gedeón, Dios te recuerda que su poder se perfecciona en tu debilidad. Punto número 2. La fe se demuestra con acciones. La fe se demuestra con acciones, es decir, que queda corto yo expresar, aunque yo lo crea profundamente, que confío en Dios, si mis acciones no confirman esas expresiones de confianza. Vamos a leer Jueces 6, del 25 al 27. Otro valiente y guerrero que me ayude. Jueces 6, del 25 al 27. Dice la palabra de Dios: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por todos los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Ok, gracias. Dios le pidió a Gedeón algo radical. ¿Qué le dijo? Que destruyera el altar de Baal. Dios le pidió a Gedeón que hiciera eso, algo radical, porque la fe debe ser radical. La fe no es que yo creo hoy sí y mañana depende de cómo amanezca, entonces ya no. La fe es radical y Dios le pidió a Gedeón algo radical, que destruyera el altar de Baal. Y Gedeón se llenó de miedo. Evidencia de ello es que lo hizo de noche, cuando nadie lo viera. Pero, ¿qué le rescatamos a Gedeón? Que lo hizo. Lo hizo con miedo. ¿Por qué? Porque valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es aquel que, a pesar que tiene miedo, no se deja dominar por él. Iglesia, la fe no se trata de hablar lindo. La fe no se trata de tener las mejores intenciones, aunque nazcan de un corazón puro que agrade a Dios. La fe no se trata de decir yo confío en Dios. La fe es obedecer cuando Dios te habla, aunque
tú tengas miedo, aunque tú no entiendas nada, tú debes dar el paso de fe. ¿Cuántas veces tú no has orado, Señor, úsame? Y cuando te da la oportunidad, dudas y no accionas. El que confía en Dios no se queda quieto, porque la quietud y la confianza en temas de la fe no son compatibles. El que confía en Dios se mueve en obediencia. ¿Por qué? Porque tus acciones demuestran tu fe. Dios no te pide que tengas todo resuelto, solo que des el paso de fe. El paso de fe es obedecer. El paso de fe es decir sí cuando Dios te hace un llamado. El paso de fe es caminar contra la corriente, aunque tú tengas miedo, aunque tú tengas dudas, aunque no tengas apoyo, aunque tú te sientes que estás solo, aunque sientas que nadie te comprende. El paso de fe es atender al llamado que Dios te hizo, es unirte a la visión de la iglesia. Yo te pregunto, ¿cuál fue la visión que Dios dio para esta casa este año? ¿Quién la recuerda? Samuel, ¿cuál es la visión? Renovación, expansión y avance. Entonces, cuando yo actúo en fe, yo interiorizo la visión de la iglesia y encamino mis acciones, porque todos vamos a tratar de cumplir ese fin, a tratar de cumplir ese propósito. Dar el paso de fe es congregarte, dar el paso de fe es ser fiel en lo poco, dar el paso de fe es darle la prioridad a Dios. Y cuando tú das ese paso, es que le das vía libre a Dios para que Él traiga rompimiento a tu vida. Cuando tú das ese paso de fe y decides actuar, tú permites un escenario idóneo para que la presencia de Dios se mueva y traiga rompimiento a los límites de tu vida. La fe que tienes se demuestra con las acciones que ejecutas. Punto número 3, y ya voy cerrando con este. Cuando tú te mueves, Dios se mueve. ¿Cuándo es que Dios se va a mover? Cuando yo me mueva, cuando tú te muevas. Cuando tú te mueves, Dios se mueve. No es al revés. No es como nosotros esperamos que sea. Que Dios haga todo el panorama fácil para nosotros atrevernos a movernos. Eso no es fe, eso es un sistema automatizado una configuración innata de cualquier ser humano. Es fácil caminar cuando el terreno está sólido, cuando el terreno está firme. Pero la palabra de Dios te dice que cuando tú te mueves, ahí es que Dios se va a mover. Dios se mueve. Vamos a leer Jueces 7 del 2 al 7. El libro de Jueces, capítulo 7, del versículo 2 al 7. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es un para que yo enviaré a los madianitas, o sea que se alabe Israel, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz regular en oído del pueblo, diciendo: quien teme y se entremezcla, madure y devuélvase desde el monte de Ganar, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hasta el 7. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo diga vaya, este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo diga no vaya contigo, él no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el pelo, aquel podrás apartar. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano coja, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas a beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Muy bien, Dios redujo el ejército de Gedeón ¿a cuántos hombres?
a 300 hombres. Eran más de 30,000 y Dios los redujo a 300 hombres. Usted se imagina el miedo que pudo sentir Gedeón. Si le daba miedo con 30,000 hombres, ahora con el menos del 10%, con 300 hombres. Pero lo que parecía una locura humana, para Dios era una estrategia divina que trajo como resultado una victoria imposible. ¿Para qué pasó esto? Para que ellos no dijeran que había sido con su fuerza, sino para que el nombre de Dios se glorificara en esa victoria. Tú y yo pasamos por situaciones que con nuestras fuerzas no vamos a poder. Pero allí es donde debemos activar la fe y dejar la confianza en Dios, porque donde no alcanzan nuestras fuerzas, las de Dios sí. Las fuerzas de Dios sí alcanzan y hasta sobran. Y allí, en esa situación, es que Dios se va a glorificar en tu vida. Cuando tú das un paso de fe, iglesia, Dios abre camino donde no los hay. Cuando tú das el paso de fe, si se cierra una puerta, Dios abrirá otra puerta en medio de la nada. Y la puerta que Dios abre, nada ni nadie tiene el poder para volver a cerrarla. No esperes tenerlo todo, que todo sea perfecto, porque Dios se manifiesta cuando actúas confiando en Él, confiando en su poder, confiando en su persona y confiando en que Él va a obrar en tu vida. Hay una frase emblemática que dice: tú das el paso y Dios pone el piso. Yo sé que muchos la hemos escuchado. Tú das el paso y Dios pone el piso. No es esperar a que las cosas estén fáciles para poder yo atreverme a dar ese paso de fe. La fe es al revés. Cuando tú te mueves, Dios se mueve. Entonces yo doy el paso y Dios pone el piso. Tú das el paso y Dios pone el piso. Entonces Dios a ti te da la promesa y tú ¿qué haces? Confías en Él y actúas y te mueves, das el paso y Dios pone el piso. Entonces Dios te dijo a ti que tus hijos servirán al Señor. Tú confías y actúas en fe, das el paso porque sabes que en medio Dios va a poner el piso. Y así Dios te dio a ti muchas promesas, pero esas se van a hacer realidad, va a haber cumplimiento de ella cuando tú das el paso sabiendo que Dios va a poner el piso y no va a ser al revés. ¿Por qué? Porque el milagro que tú necesitas sucede en el movimiento, no sucede en la comodidad. Gedeón comenzó a escondidas, Gedeón empezó con miedo, pero ¿cómo terminó? En victoria, guiando a un pueblo a la victoria. Quizás tu inicio sea parecido al de Gedeón, lleno de miedo, lleno de inseguridades, lleno de temores, de incertidumbres, de dudas, pero el desenlace de tu vida va a depender de la actitud de fe que tú asumas en tu hoy. Dios te está diciendo: ve con esta tu fuerza, como le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza, porque yo, iglesia, estaré contigo. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, no se trata de las capacidades, recursos, habilidades que Dios te ha dado. Se trata de quién te llamó y se trata de quién va delante de ti. Y delante de ti va el Dios que libertó a Israel. A pesar de que habían fallado una y otra vez, es el Dios de gracia, es el Dios de perdón, es el Dios que quiere restaurar nuestras vidas, es el Dios que desea bendecir tu vida y romper todas las ataduras, todos los límites en todas las áreas de nuestra vida, financiera, espiritual, familiar, emocional, porque Dios tiene un poder integral y Él quiere estar con nosotros en todo y en todo tiempo. Ahí donde estás, si te es posible, colócate de pie.